me les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Dios les bendiga, hermanos. Pues es este día, esta noche de estudio bíblico de las cartas generales, martes 12 de mayo del 2020. Que ojalá y se le esté pasando bien este día, que haya habido bendiciones, ¿verdad? Que haya habido pues también promesa de parte de nuestro Dios, porque no dudo que aparte de este estudio, usted también ya tuvo también ahí su tiempo personal, devocional con nuestro Padre, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues vamos a tener este estudio bíblico de la primera carta de Pedro, capítulo 2, hermanos, es en donde nos toca el día de hoy reflexionar. Y bueno, pues tenga su Biblia, tenga su material, que a lo largo de este día hemos estado compartiendo. Por ahí algunos hermanos me han hablado para pedirme el material de manera anticipada. Hay algunos hermanos que posteriormente se ponen al corriente con los videos y me están comentando acerca del material. Bueno, hermanos, por favor, si no lo tiene, como le he estado comentando, busque alguno de los hermanos de la iglesia. Tengo la impresión de que la mayoría de los hermanos de la iglesia lo tienen. Si usted no es parte de nuestra congregación pero quiere el material, pues mándenos un mensajito ahí en los comentarios, ¿verdad? Vamos a tratar, no sé si se pueda, nuestros hermanos, ¿verdad?, que editan estos videos puedan adjuntarnos el material. No sé si se pueda, pero bueno, se lo podemos dar, ¿verdad? Pues vamos a orar, hermanos, y que Dios nos bendiga y nos ayude en este estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, hermanos, capítulo 2. Oremos. Padre eterno y bueno, gracias te damos porque has sido fiel en nuestra vida, has sido fiel con tu iglesia, has tenido misericordia de mí como siervo tuyo, Padre, y has tenido, pues, por tu gracia, por tu misericordia, la dicha de mostrarme tu palabra, de iluminar mi corazón, mi mente, y darme también la oportunidad de servir a tu congregación, Padre, a tu iglesia, que es tuya, Padre. Queremos en esta noche que nos bendigas, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, y que tu iglesia sea edificada, y todo aquel que vea este bonito estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar con los comentarios de nuestros hermanos. Acuérdese que la lectura del capítulo completo lo voy a hacer en la medida en la que yo vaya avanzando. Ahorita voy a comenzar con algunos versículos por los comentarios que los hermanos que cada semana participan, los cuales también yo les agradezco mucho, hermanos, porque lo estuvieron haciendo con mucho tiempo. Acuérdense que lo voy a estar recibiendo a partir de ya los lunes, hasta el lunes 10 de la mañana, hermanos, también para que nos dé tiempo de editarlo y también que usted lo pueda tener a tiempo en sus manos para también grabarlo y todo eso, hermanos. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos, en esta noche con nuestro hermano Guillermo Pérez. Nuestro hermano Guillermo Pérez es de los que casi siempre es el primeritito que me manda su mensaje, su comentario. Pues Dios te bendiga, hermano. Saludos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ese es el versículo que el hermano Guillermo Pérez, ¿verdad?, escogió, y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El hermano escribe lo siguiente, dice: el apóstol Pedro llama a los creyentes de las iglesias de Asia Menor a alimentarse de leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Hermanos, nuestra vida espiritual como cristianos tiene que estar llena de gozo cuando nos alimentamos de Cristo, pero es a través de la palabra de Dios que nos guía para encontrar en Jesucristo el alimento ideal de nuestra vida cristiana. Por eso a diario debemos de preguntarnos: ¿cuánta avidez tengo de alimentarme de la palabra de Dios? Ese es un buen recurso para ver cuánto hemos crecido como cristianos. Excelente reflexión, hermano. Dios me le bendiga. Cuando yo lo estaba editando, ¿verdad? Bueno, yo mismo me preguntaba, ¿verdad?, cuánta avidez, cuánto deseo tengo, ¿verdad?, de alimentarme de la palabra de Dios. Es una pregunta muy, muy importante. Lo hemos estado, de hecho,
haciendo a lo largo de todas estas transmisiones. Nuestra hermana Leti Candia también nos manda su comentario de este mismo versículo, el versículo 2, ¿verdad? Dice ella en su comentario, dice, el apóstol Pedro invita a la iglesia a crecer fuerte en el evangelio, ¿sí? Deseando y haciendo cada día, adentrándose en la palabra. Aquella palabra que no ha sido adulterada y que recibimos del mismísimo Dios viviente. Que a través de la lectura de la palabra sigamos acercándonos a la gracia divina, que nos despojemos de actitudes negativas e insanas para que logremos, por la misericordia de Dios, vivir en su bondad y en su amor, creciendo en el Evangelio para nuestra salvación. Saludos y bendiciones a la iglesia. Bueno, este es el comentario de nuestra hermana Leti Candia. Muchas gracias, hermana. Dios me le bendiga. Siempre también ella bien puntual con su comentario. Todos los hermanos que voy a comentar aquí son los que comúnmente participan porque, bueno, ellos, como les comento antes de estos videos, nos juntábamos, ellos asistían a la reunión y siempre llevaban ellos preparado su comentario porque era su tarea, ¿no? Mi hermano Alexis Pérez también participando en el versículo 5, hermanos, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué bonito texto, hermanos. Al rato vamos a hablar de ese pasaje. Después de haber explicado cómo es que nacemos de nuevo por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, Pedro nos presenta un cuadro acerca de cómo se vive la vida cristiana. Es una vida que implica acudir diariamente al alimento espiritual y abandonar nuestros propios deseos. Y entre paréntesis el hermano pone revestirse y despojarse. Hermanos, también, hermanos, dice el hermano Alexis, Pedro y Pablo concuerdan que así es como somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, sabiendo que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Muy bien, muchas gracias, hermano Alexis. Mi hermana Heréndira también manda su comentario, pero ella lo hace de los versículos 7 y 8, que dicen, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este es el versículo que nuestra hermana Heréndira escogió y su comentario es el siguiente. Dice, para todo creyente, nuestra piedra angular es Cristo, porque creemos en su palabra. Sin embargo, para los incrédulos que la rechazan viven sin esperanza, quedan atrapados en sus trampas. El Salmo 108 pone ahí una referencia, ¿no? Dice, nos muestra su gran misericordia para quienes lo siguen, porque somos libres y no para vivir en el temor. Ya no vivimos en tinieblas, sino vivimos en luz, porque Él es luz. Nuestra hermana Heréndira, muchas gracias, mi hermana Heréndira. Jesús Herrera, Dios te bendiga, Jesús Herrera. Nuestro hermano lo elige en la versión traducción del lenguaje actual, primera de Pedro, pero es el capítulo, bueno, del capítulo 2, versículo 12, que dice de la siguiente manera: pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él les pida cuentas a todos. Bueno, ¿qué dice nuestro hermano? Dice, como cristianos debemos tener una buena conducta y dar una buena imagen. No importa que nos desprecien, al final verán nuestra bondad, y creo que también tiene que ser entre nosotros como hermanos, ¿verdad? Entonces, muy bonito comentario. Gracias Jesús. Nuestra hermana Ángela Herrera toma el versículo 13 también en la versión traducción del lenguaje actual, que dice, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio, ¿verdad? Así dice la traducción del lenguaje actual. De hecho, me encanta porque hace mucha referencia al contexto en el que está escribiendo esta carta el apóstol Pedro, ¿no? Esta versión. Existe una gran razón, dice la hermana Ángel Herrera, por la que debemos someternos a las autoridades.
por amor al Señor. ¿Sí? Me encanta este comentario. Cuando respetemos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, estamos diciendo con nuestras vidas: Señor, tú eres soberano y tú eres quien nos colocas a las personas por encima de mí, a mis padres, maestros, gobernantes, etcétera. Nada se escapa de tu control. Amén, hermano. Eso es estar consciente de la soberanía divina. Y es que cuando usted está hablando mal de su gobierno, hermanos, usted está hablando mal del Señor. Ya, párele, porque, mire, yo veo cada cosa que... Yo lo entiendo de la gente que no es cristiana, hermano, pero hay pastores, hermanos, que se toman un tiempo, no preparan un sermón para su iglesia, no le enseñan nada a su congregación. Pero si están hablando mal del presidente, digo, por Dios, hombre, mejor ore por ellos. Y hermanos, que luego veo que andan haciendo cosas muy grotescas. Entonces, hermanos, el Señor puso estas autoridades, pues hay que orar por ellas. Hermana Priscila, nuestra hermana Priscila Rodríguez, primera de Pedro capítulo 2 de los versículos 21 y 22, dice de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El comentario de la hermana es el siguiente. El comentario de la hermana es el siguiente. Dice, ¿por qué Cristo sufrió en la cruz si Él siempre hizo el bien? Muchas veces nosotros llegamos a sufrir a consecuencia del pecado o porque vivimos en un mundo pecador. Sin embargo, Jesús sufrió por hacer lo correcto. Cristo nunca pecó, pero sufrió para que nosotros pudiéramos ser libres de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y ser salvos. El sufrimiento de Jesús era parte del plan perfecto de Dios. Por lo tanto, debemos de estar preparados para cuando lleguen momentos de sufrimiento o tribulación. Entonces, básicamente, hermanos, pues mientras estemos en este mundo caído vamos a sufrir, hermanos. Muchas gracias, hermana. Pero bueno, ahí tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Entonces, pensemos en Él, hermanos, cuando sintamos que el agua nos comienza a llegar al cuello o comience una persecución en nuestra contra por el simple hecho de ser cristianos. Entonces, muchas gracias a mis hermanos que participaron en estos comentarios, hermanos. Pues vamos a tener la reflexión, hermanos, que yo tengo ahí preparado, que usted básicamente pues lo tiene por ahí en casita, en el celular, o no sé si lo imprimió, como sea, hermanos, pero ahí váyanos siguiendo. Mire, el pues, yo así empiezo esta reflexión, el pues del versículo 1, porque si usted se acuerda, cuando empezamos el capítulo 2, de esta primera carta, dice, desechando pues, y luego continúa diciendo, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones que tienen que ver con el chisme y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el pues del versículo 1, hermanos, esto es muy importante, conecta esta sección, ¿sí?, con el tema del capítulo 1, versículo 23. Lo voy a leer nuevamente. Fíjese bien, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y luego después viene otro argumento en el versículo 24. Bueno, a partir de ese versículo 23 del capítulo 1, hermanos, comienza una serie de enseñanzas, y cuando ya llegamos al capítulo 2 seguimos hablando en virtud a lo que Pedro escribe en el versículo 23. Por eso dice, desechemos pues, ¿verdad? Cuando Pedro, hermanos, escribe siendo renacidos, esa es la parte del versículo 23. El pensamiento clave, hermanos, tanto del capítulo 2, a partir del versículo 1 al capítulo 3, hasta el versículo 7, hermanos, el pensamiento clave es el tema de la sumisión. Y bueno, vamos a tratar de entenderlo, hermanos, a tratar de entenderlo y de profundizar este tema de la sumisión, porque tiene una connotación no muy agradable el hablar de someterse. Ahorita vamos a hablar desde un punto de vista muy, muy profundo, espiritual. En virtud a eso es que podemos someternos. Entonces tenemos que primero hablar de aspectos espirituales que Pedro
menciona para lo demás. Porque si yo le digo a usted sin entender quién es y para qué estamos, si yo le digo que usted se tiene mujer, usted se tiene que someter a su marido, y a lo mejor estamos en una sociedad en donde eso ya no cabe, hermanos. Estamos en una época en donde difícilmente puedes hablar libremente del sometimiento de, por ejemplo, de la mujer a su marido. Ahorita en estos tiempos es muy feo. Entonces me da la impresión de que muchos cristianos, muchas cristianas están con esa tendencia de resistirse al sometimiento a su marido. ¿Por qué? Porque sí, finalmente, hermanos, el hombre, culturalmente hablando, ha dejado mucho que decir. O sea, ha dejado mucho de qué pensar, como dicen por ahí, ¿no? Que desear. No se ha puesto en su papel de varón, ¿verdad? Entonces, pues no es así en todos los casos. Hay casos donde el marido de plano es un cero a la izquierda, pero, hermanos, estamos hablando de cristianos, varones que también luego batallan, ¿verdad? Pero el varón, hermanos, necesita en su papel hacer lo que le toca, pero también a la mujer, hermanos, y una de esas cosas de las que vamos a hablar es el sometimiento. Ahorita no nos vamos a meter a estos temas matrimoniales, conyugales, que eso lo vamos a ver en el capítulo 3, no se lo vaya a perder, porque va a ser un tema muy, muy interesante, un tema sobre el matrimonio, no se lo vaya a perder, va a estar muy interesante. Pero bueno, vamos a empezar paso a paso. ¿Cómo podemos entender como cristianos el tema de la sumisión, aún en medio de una sociedad que no acepta este principio espiritual o este valor espiritual, ¿no? Muy bien, mire, le adelanto, la palabra sumisión en el capítulo 2, versículo 3 dice el versículo 13, perdón, dice, acá lo tengo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 18 también dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 3, en el versículo 1 y en el versículo 5, pues viene su parte, ¿no? Relativo al tema de la sumisión, ¿verdad? Muy bien, pero eso es después. Ok, hermanos, entonces, por eso que es que en virtud de que hemos sido renacidos, es importante que conozcamos nuestros privilegios celestiales. Como hemos sido renacidos, es importante que conozcamos nuestros privilegios celestiales. Otra vez voy a volver a hablar sobre temas que tienen que ver con la identidad. He hablado mucho y no me voy a cansar de enseñarlo, de mostrarlo, porque eso es lo que la Biblia nos dice constantemente, para que usted pueda hacer algo en la tierra, en virtud de que usted vive en una sociedad, vive en familia, vive en comunión, está en una iglesia donde hay gente terrenal, hay gente en proceso de santificación. Usted constantemente debe de recordar quién es, porque luego cuando no se acuerda usted quién es, resulta que comienza a inventarse obligaciones, perdón, se comienza a inventar derechos, se comienza a inventar atribuciones, se atribuye cosas raras, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, hermano, se siente dueña de las iglesias, ¿verdad? O porque a lo mejor son las que más dinero dan, o porque, ay no, es que yo puse la pintura, ¿verdad? Entonces yo tengo el privilegio de criticar, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de que aquí mis chicharrones truenan, dicen en mi tierra, ¿verdad? Mire, luego pasa esas cosas, hermanos, y por eso luego hay problemas de comunicación entre las personas dentro del círculo cristiano, ¿verdad? Porque se nos olvida que todos somos de un mismo Padre, un mismo Espíritu, ¿verdad? Un mismo Dios, un mismo Señor. Se nos olvida que somos hijos de Dios y de repente pues actuamos según como creemos que tenemos derecho, ¿verdad? Mire, no se le olvide, hermanos, que ya nuestra naturaleza quedó atrás, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quizá la gente lo conoció toda la vida como esa persona bravucona que hablaba, no se dejaba, decía groserías, etcétera, etcétera. Pero ahora ya tenemos que ser diferentes, hermanos. ¿En virtud a qué? Bueno,
dice el apóstol Pedro, por el simple hecho de ser renacidos. Y por eso usted debe de saber cuáles son sus privilegios celestiales, pero también nuestras responsabilidades terrenales. Privilegios celestiales, pero también responsabilidades terrenales. Entonces, aquí no estamos todavía en el cielo, ¿eh? Aquí todavía no estamos en el cielo. O sea, usted ya tiene vida eterna, no necesita morirse para irse al cielo. Usted ya está viviendo la presencia de Dios, porque el cielo es cielo en virtud a lo que hay. ¿Y qué hay en el cielo? Pues la mismita presencia de Dios. Y queremos ir al cielo porque queremos estar cara a cara con Él. Pero no necesitas morirte para disfrutar de una comunión con Él. Ya podemos, aún en vida, vivir de acuerdo a su voluntad. Pero por eso hay que entender nuestros privilegios celestiales y también nuestras responsabilidades terrenales. Entonces, aquí todos nos vamos a alinear. Todos. Esto es un estudio bíblico para todos. Entonces, como le decía, ¿verdad? El apóstol Pedro viendo cómo se caía a pedazos la sociedad, el mundo, y yo quiero pensar que ya él decía, pues yo ya me voy. O sea, ya me voy, pero yo no dudo que él también, como el apóstol Pablo, quisiera estar más tiempo para bendición de mis hermanos, pero si me ponen a escoger de irme para allá, pues mejor me voy para allá, pero si también se tratara de estar acá, pues acá, ¿verdad? Porque la gente necesita apoyo espiritual y Pedro nos da principios para que mientras estemos en la tierra no se nos olviden tanto nuestras bendiciones, nuestros privilegios celestiales como nuestras obligaciones terrenales, hermanos. Muy bien. Entonces empezamos con el primero, hermanos, nuestros privilegios celestiales. Y esto lo vemos de los versículos del 1 al 10. Lo voy a leer, hermanos, para que entendamos cómo está todo esto de lo que vamos a hablar. Muy bien. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice de la siguiente manera, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos pues, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creáis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bonito pasaje, hermanos. Somos el pueblo de Dios. ¿Se acuerda de ese canto? Qué hermoso, ¿no? Es un canto basado en estos versículos. A lo mejor el domingo lo cantamos. ¿Qué le parece, hermanos? Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. De ahí salió ese canto, hermanos. Qué bonito canto. De lo mejor que he escuchado, hermanos, créame. Muy bien. Nuestros privilegios celestiales, hermanos. Letra A, hermanos. Hijos de la familia de Dios. Ya hemos hablado mucho de esto, pero hay que volver a retomarlo, hermanos. Y quizá a lo mejor descubramos más cosas acerca del gran privilegio de ser parte de la familia de nuestro Dios. Mire, la frase niños recién nacidos, qué tierna, hermanos, qué tierna frase. Es la misma que se usa para el niño Jesús en Lucas 2:16. ¿Se acuerda, hermanos, cuando los ángeles por ahí son los que lo mencionan, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 2, versículo 16, dice el versículo 16, vieron pues apresuradamente
Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño en el pesebre, acostado en el pesebre. Estamos hablando de los ángeles y los pastores. ¿Se acuerda cuando llegaron y vieron al niño acostado? Bueno, esa expresión, ¿verdad? Niño, es la misma que utiliza Pedro cuando se escribe el Evangelio de Lucas, ¿no? Muy bien, el pensamiento clave, hermanos. Yo estoy acá, me fui muy abajo, perdóneme. Entonces, en Lucas 2:16. El nuevo creyente, hermanos, es un bebé que necesita leche. Es un bebé que necesita leche, ¿sí? Y eso el apóstol Pablo nos lo reafirma en la primera carta a los Corintios capítulo 3. Vale la pena que vayamos a la palabra de Dios y echemos un vistazo, hermanos, sobre todo con el tema de los niños espirituales. Si usted todavía es un niño espiritual, porque usted deja de serlo en la medida en la que usted ya va subiendo de nivel, sobre todo en cuestiones de conocimiento bíblico. Y más allá de eso, hermanos, también cuando usted ya pone cada vez más en práctica lo que usted va descubriendo, lo que Cristo le está diciendo que haga, y también en la medida en la que usted ya se parece más a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento dejo de ser un niño espiritual? Bueno, pues cuando usted ya se parece más al Señor, usted ya domina más la palabra, cuando usted ya comparte el Evangelio, cuando usted ya no está tan ensimismado, ¿verdad? Ay, es que el pastor no me habló, ay, es que me hicieron cara de fuchi cuando llegué a la iglesia, y es que yo no sé cómo se vestían, y todo el tiempo están ahí disculpándose, ¿no? Pues están chicos, están bebés espirituales, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellos, hermanos, porque ellos esperan lo mejor de nosotros. Entonces luego de repente somos medio toscos, ¿verdad? Bueno, lo digo por mí, que necesitamos ser más cuidadosos con los nuevecitos, hermanos, con los que llegan. Yo he tenido la bendición de ayudar a bebés espirituales, hermanos, a crecer, y la verdad, hermanos, cuando yo a uno los ve con cierta madurez, wow, en serio, hermanos, es una satisfacción espiritual que no le puedo describir, hermanos. Yo cuando veo a Alexis, hermanos, en los estudios del sábado, digo, mira nomás cómo Dios lo ha hecho crecer a este muchacho. Y bueno, hermanos, es una satisfacción que usted no se imagina. Y bueno, ya hay de todo, ¿verdad? Hay quienes todavía siguen ahí luchando, sobreponiéndose, ahí levantándose, se caen. Y hay quienes explotan rapidísimo y crecen muy bonito, ¿verdad? Bueno, sigamos orando por los bebés espirituales. Primero los Corintios 3, del 1 al 3, hermanos. Le voy a leer rápidamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. A mí me encanta este pasaje, hermanos, porque básicamente una de las razones por las cuales usted sigue siendo un bebé espiritual, hermanos, dice Pablo, yo no lo digo nada, fíjese bien cómo dice Pablo, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, fíjese bien, celos. Cuando usted es un celoso, ay, no, es que yo quiero el aplauso, ¿por qué se lo dan a él? ¿O por qué se lo dan a ella? Usted es un bebé espiritual, tiene celos, ¿verdad? Contiendas, usted nada más está de contencioso, y disensiones, ¿verdad? O sea, hermanos, identifique cómo es usted en su carácter y analice realmente si usted está creciendo o no. Es que es bien importante saberlo, hermanos, porque pues, cuando una persona pasa el tiempo, hermanos, y se queda en el mismo tamaño de estatura, algo está pasando en su organismo. Algo no está bien, algo no está normal. Entonces tenemos que checar, ¿verdad? Qué problemas está habiendo. Entonces, si usted, hermano, sigue todavía con celos, discusiones, envidias, contiendas, pleitos y cosas así, pues es que a lo mejor usted todavía sigue siendo un niñillo espiritual, ¿verdad? Hebreos 5:13 también, hermanos, Hebreos 5:13 y 14. Lo voy a leer rapidísimo, hermanos, nada más para que tengamos ese contexto a qué nos estamos refiriendo sobre lo importante de que entendamos que ya somos de la familia espiritual. Muy bien, capítulo 5, verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, uno como pastor, hermanos, tiene uno que preparar el alimento de tal forma que los hermanos que ya tienen más años, hermanos, se alimenten de la palabra de Dios que se prepara, con mucho amor se predica, se da una estructura homilética, hermenéutica y todo eso, ¿verdad? Pero también que los bebecitos, los que apenas están empezando a conocer la palabra, pues también puedan conocer el propósito de Dios, ¿no? Entonces, que todos podamos crecer juntos. Entonces, es un trabajo muy importante el que hacemos los pastores y los maestros, hermanos, porque pues en una clase usted no tiene a puros picudos de la Biblia, tiene de todo, hermanos. Tiene a los que apenas están empezando, tiene a los que ya empezaron, pero hace como 20 años, pero siguen en el mismo nivel. Tiene usted a gente que ha crecido muy rápido, que ya está sirviendo, tiene gente con muchísima experiencia, hay de todo. Entonces, obviamente hay cosas que los niños espirituales no van a entender, ¿verdad? De repente a mí me llegan a preguntar muchas cosas, pero yo siempre me aseguro de que entiendan otras que son más importantes. Por eso, hermanos, mire, es más, hermanos, una de las evidencias de la vida espiritual es el hambre de alimento espiritual. Pero mire, eso es bien importante porque al principio seguramente usted como apenas está empezando, usted quisiera comerse la Biblia, pero poco a poco, cuando usted se acerca a una iglesia que le muestra el camino, usted va alimentándose paso a pasito, ¿verdad? Así como para que no se lleve después la decepción de entender otras cosas o no entender otras situaciones, ¿no? Muy bien, hermano, entonces no debemos seguir siendo niños en Cristo, sino que así como el bebé tiene gran apetito, nosotros debemos tener similar deseo por la palabra de Dios. A medida, hermanos, que crecemos en el Señor, debemos incluir también carne y pan en nuestra dieta espiritual, como pues más adelante cuando lo mencionamos mucho, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Hermanos, nos convertimos en jóvenes y padres en la familia de Dios. Acuérdense que lo meditamos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Se habla de que hay niños, hay jóvenes y hay padres, hay adultos espirituales. Entonces, como se lo he estado comentando, en la familia de Dios hay de todo. En la familia de Dios hay de todo. Entonces no se ande sorprendiendo porque de repente usted ve que alguien comete un error. Bueno, a lo mejor, mire, a lo mejor ya lleva mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues son cosas que esa persona tiene que trabajar. Entonces usted tiene que entender que dentro de la familia, de la dinámica eclesiástica, hay de todo, porque pues no puede estar toda la vida viendo al otro, ¿verdad? Mira cómo se equivoca, y eso que es el diácono, mira, y eso que es el pastor, ¿verdad? A ver, espéreme, no, tampoco, porque eso puede ser muy dañino para usted. O sea, concéntrese en que usted está apenas comenzando. Hay otros que tienen otro tipo de responsabilidades que, por ejemplo, usted no tiene, que a lo mejor ya dominan otras cosas, ya hacen otras cosas, por eso a lo mejor cometen errores. Porque nadie es perfecto, hermanos. O sea, el pastor falla, el diácono falla, los maestros fallan, o sea, y usted que está empezando, pues entienda que sí, hermanos, vamos hacia esa perfección en Cristo, pero pues todos ahí soportándonos unos a otros. Usted criticando al más grande y a lo mejor usted es el que da más lata, ¿verdad? Y ni siquiera se da cuenta, pues tampoco, o sea, vamos a estar ayudándonos unos a otros, porque así es la familia, hermanos. Miren, en casa, ahora en este encierro nos hemos dado cuenta lo que somos y lo que tenemos en casa, la verdad, hermanos, porque no es lo mismo, ¿verdad? Un ratito que nos vemos porque ya fui a trabajar, regreso y te veo, te doy a cenar, me duermo y al otro día las mismas actividades, y a veces si sumáramos el tiempo que nos vemos, hermanos, es muy corto. Ahora que estamos en el encierro, oiga, 24 horas nos vemos. Estamos juntos en la casa 24 horas. Entonces, como que ahí nos estamos dando cuenta, hermanos, de la gran diversidad y de la gran bendición que tenemos en casa. Porque pues no todos son como tú. Yo tengo un niño muy latoso y otro más latoso, entonces no son iguales, ¿sí? Mi esposa es de una forma, yo soy de otra forma, entonces tenemos que aprender a convivir. Ahora en este encierro, ¿verdad? Así es la iglesia, hermanos. Así es la dinámica de la iglesia. Muy bien, entonces, nuestro alimento debe ser la palabra no adulterada, no una mezcla con filosofías y doctrinas humanas. Cuídese mucho. Por eso le digo que tenga mucho cuidado de lo que oye. Por muy famoso que sea el que habla, cuando usted prende las redes sociales,
no significa que tenga la verdad, hermanos. Mire, es que luego hay quien sabe hacer mejor su trabajo que otros, pero tampoco eso significa, ¿verdad?, que los que no lo hacen a lo mejor con tanta calidad. Imagínense, hermanos, yo aquí en el cuarto parezco el tío Gamboín, ¿verdad?, con un montón de juguetes, ¿verdad?, sin más porque aquí yo no tengo a platillotes, ¿verdad? Quizá a lo mejor es más atractivo el foro de otros pastores, ¿verdad?, más profesional, quizá. Pero eso tampoco significa que yo lo haga bien o yo lo haga mal. Simple y sencillamente, hermanos, nosotros predicamos la verdad, predicamos la palabra. Y entonces usted tiene que tener mucho cuidado y mucho discernimiento con lo que escucha, porque a lo mejor le están poniendo un foro muy hermoso, ¿verdad? Le están poniendo una iluminación que psicológicamente lo atrapa. ¿Qué sé yo? No sé, hermanos. El punto es que cuida mucho la doctrina. Porque no vaya a ser que usted en sus primeros pasos como cristiano esté picando aquí, esté picando allá, ¿verdad? Y termine todo confundido. Por eso dice Pedro, la leche no adulterada. No adulterada, porque no, pues vamos a meterle a la leche un poquito más de esto para que tenga fuerza cuando se lo tome. Eso ya es esa ya es una leche adulterada. La leche tal cual es, hermanos, el Evangelio. Entonces, hermanos, Pablo lo menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. Hay unos pasajes que no voy a leer, pero bueno, ahí está la referencia, segunda a los Corintios 2, 17. Una vez que hemos saboreado, hermanos, las bendiciones del Señor, como lo hemos leído en el Salmo 34, 8, o lo voy a leer, ese sí lo voy a leer, está muy bonito, hermanos, Salmo 38, 8. Fíjense bien lo que dice el salmista. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Me encanta porque dice, gustad y ved. O sea, no solamente es ver, es gustar. O sea, es como el catador, ¿no? Es el degustador. Ah, está un pastel sabroso, ¿no? Entonces tú eres el privilegiado de probar su calidad, su sabor. Oh, imagínense qué rico, ¿verdad? Hermanos, gustemos de las bendiciones del Señor. Queremos, hermanos, queremos abandonar los viejos pecados de la carne, malicia, engaño, hipocresía, envidia, y cultivar un apetito por la palabra de Dios. Pedro dice, quítense de eso para que la palabra de Dios entre bien, porque usted quiere tener experiencia con la palabra, pero usted sigue con sus mismas actitudes, mucho cuidado. Piedras en el templo de Dios. A mí me encanta mucho esta parte, hermanos. Versículos del 4 al 8, que ya leímos, dice, pero jamás dijo ser la roca. Esto es algo muy importante, hermanos, que es doctrina, esto es teología. El pasaje nunca dice que seamos la roca, que seamos nosotros el fundamento. La roca es Jesús, hermanos. La cabeza del ángulo, la piedra principal. Nosotros somos solamente piedras vivas, piedras más pequeñas, ¿verdad? Jamás dijo ser la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Acuérdese lo que le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Claramente, hermanos, afirma que Cristo, este pasaje, es la piedra. Este pasaje del 4 al 8 de la primera carta de Pedro, capítulo 2, pues afirma que Jesucristo es la piedra. Cristo, hermanos, fue rechazado por los hombres, pero escogido por Dios. Rechazado por los hombres. Ah, tú lo rechazas, pero pues yo lo escogí, ¿verdad? Dice el Señor. Leamos con cuidado, hermanos, Mateo 21, 33 y 46. Lo voy a leer rápidamente, hermanos, Mateo 21, 33 y 46. Mateo 21 que dice... Mateo 21, 33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, ¿sí? Ahí está, dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿verdad? ¿Cuál otro versículo? 46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenía por profeta, ¿verdad? Muy bien, acuérdese de estas historias, ¿verdad? Los labradores malvados, hermanos, que mataron al hijo del padre de familia. Y bueno, más adelante, esos pasajes hay que leerlos con más cuidado. Isaías 28, 16, voy a hacer rápidamente esta lectura de esta referencia bíblica. Isaías 28, 16 dice,
Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Muy bien, hermanos, viene Hechos 4:11 y Salmo 118, 22 y 23. Miren, los creyentes son piedras vivas edificadas sobre la piedra viva. ¿Sí? Nosotros somos las piedras, pero Él es la roca. Qué interesante eso, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces, de hecho, Pedro lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Ahí tenemos ahí la referencia, yo se la puse, ¿no? Formando, hermanos, un templo espiritual para la gloria de Dios. Efesios 2, hermanos, vamos a leer Efesios 2 rápidamente. Versículos del 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso la iglesia, hermanos, va más allá. Va más allá de un edificio hecho por manos humanas. Nosotros somos el templo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entre todos hacemos un templo espiritual donde mora la presencia de Dios, que mora en nosotros. Pero nosotros como piedras vivas, como dice, me encanta como Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, dice, en quien todo el edificio bien coordinado, aquí no está una sobre otra porque está robándole el lugar a la otra, no, cada piedra tiene su lugar. Entonces, al momento de que se arma la pared, esta casa se ve perfecta porque la piedra debe de estar en donde debe estar. Yo no sé si usted ha visto, hermanos, las construcciones hechas con piedras. A mí se me hace una obra de arte eso, hermanos, porque luego yo he visto no solamente casas, he visto unas bardas tremendas, hermanos, de un ancho impresionante donde usted puede caminar sobre esas bardas. En los pueblos, hermanos, de antes, hacían unas mezclas especiales y ponían rocas, hermanos. Y bueno, se ve impresionante. A mí me encantan ese tipo de construcciones. Así es la iglesia. Es una construcción perfecta donde a lo mejor hay piedras más grandes que otras, más chiquitas, unas más grandotas, etcétera, hermanos. Porque somos piedras en el templo de nuestro Dios. También somos sacerdotes en este templo, hermanos. Somos sacerdotes en este templo, ofreciendo sacrificios espirituales a través de Cristo. Y eso también lo dice Hebreos capítulo 13, hermanos. Hebreos capítulo 13. Versículos 15 y 16. 13, 15 y 16, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué tipo de sacrificios se está refiriendo Pedro? Estos mismos. Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, de hacer el bien y de la ayuda mutua. Cuando usted ayuda a alguien, eso es un sacrificio vivo. Oiga, ¿a quién le nace, sobre todo en estos tiempos, ayudar a otro, hermanos? Y no porque usted sea rico, hermano. No se trata de que, es que como soy rico puedo ayudar. No, mire, hermanos, yo he visto hermanos lindísimos en este tiempo de la congregación, hermanos, dándoles a otros hermanos. Yo he sabido de eso y me ha tocado incluso andar de repartidor, ¿verdad? Y no es que los hermanos sean muy millonarios, no, hermanos, es que Dios pone en su corazón ese anhelo de hacerlo, porque eso es parte de nuestro sacrificio espiritual. Esas ofrendas que hacemos a nuestro Dios son el sacrificio espiritual del que estamos hablando. Para eso está la iglesia, hermanos, para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces Cristo la piedra es rechazado por los hombres, pero el que cree en Él no será avergonzado. Los incrédulos, hermanos, tropiezan con esta piedra y un día esta piedra
los destrozará. Pero para nosotros Él es precioso, hermanos. ¿Quién? Cristo. Cristo, hermanos. Cristo. Muy bien. Y número 3, letra C, hermanos. Letra C de esta reflexión de esta primera cosa que son nuestros privilegios celestiales, hijos de la familia de Dios, piedras en el templo de Dios. ¿Qué otro privilegio tenemos, hermanos? Ciudadanos de una nueva nación. Mire que un día se van a manifestar todos los hijos de Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces vamos a ser una nación perfecta. ¡Perfecta! ¿Usted se imagina eso? No, pues ahorita no, porque hay tanta corrupción en la tierra, hermanos. Mire, la iglesia, hermanos, es el pueblo de Dios. Su nación santa, su Israel. Y así lo leemos en Éxodo 19, lo voy a leer rapidísimo. Éxodo 19. Mire, la idea es que luego yo pongo los versículos ya ahí para inmediatamente leerlos, pero luego pienso, hermanos, que luego ya no abrimos la Biblia. Ya no abrimos la Biblia. Pues al cabo que el material que me dio el pastor, ahí está el pasaje. En algunos casos sí se lo pongo, pero ya en su mayoría ya no, hermanos, porque lo que yo sí quiero es que usted, que si vamos a Éxodo, que si ahorita vamos a ir a Gálatas, podamos usar la Biblia, hermanos. Le puedo asegurar que muchas Biblias están bien pegaditas, porque nunca he ido a profetas menores, a profetas mayores, ¿no? Nunca he ido a los libros sapienciales. Espero que sepa de lo que estoy hablando, lo he estado comentando en otros videos. Muy bien, Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se acuerda cuando le dijo Dios a Moisés eso? ¿Verdad? Cuando estaba Moisés en Sinaí. Muy bien. Gálatas 6:16, hermanos, en el Nuevo Testamento. Fíjese bien cómo leemos esto que es muy hermoso. 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y usted dirá: ah, caray, el Israel de Dios en el Nuevo Testamento. El Israel de Dios somos nosotros, la iglesia cristiana, hermanos. Somos el Israel espiritual. Así que por eso tenemos que leer el Antiguo Testamento, hermanos, porque todos los principios que aprendemos del Antiguo Testamento, cosas que Dios hizo con su pueblo, las hace espiritualmente para nosotros y representan el mismo trato para nosotros. Obviamente que por el nuevo pacto, hermanos, no somos consumidos como muchas cosas que pasaban en el antiguo pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero en este nuevo pacto, hermanos, se nos exige un poquito más, porque ya fue pagada la deuda que tenía el hombre con Dios. Entonces ahorita ya tenemos que ponernos las pilas, hermanos, y ya conocimos el Evangelio, conocerlo más a través de su palabra. Muy bien. Entonces, hermanos, Gálatas 6:16, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, hermanos, que las promesas del Antiguo Testamento no se cumplirán literalmente para los judíos en el reino. Bueno, sino más bien que la iglesia hoy es para Dios lo que Israel fue para él en el Antiguo Pacto, en un sentido espiritual. Pues es que básicamente las promesas del Antiguo Testamento pues eran para el pueblo hebreo, hermanos. Pues estamos hablando de Jesucristo. Que ellos no lo acepten, pues pobre de ellos, hermanos. Oiga, pues nosotros que ya conocemos ese evangelio, este nuevo pacto, pues claro que se van a cumplir si creen en Cristo, pero si no, pues no se van a cumplir, ¿verdad? Que bueno, sí, ellos quieren su tierra, ¿verdad? Porque así dice el Antiguo Testamento. Pero más allá de esa tierra, hermanos, Dios les ha prometido un reino eterno, pero ese reino es espiritual, es el reino de Cristo. Entonces, a menos que reconozcan a Jesús, hermanos, se van a efectuar los pactos. Claro, Dios les prometió muchas cosas aquí en la tierra, pero hermanos, son efectivas si también creen en la promesa de Jesús, porque básicamente en el antiguo pacto se salvaron por creer esa promesa, ¿verdad? Entonces, para que pues entendamos de qué se trata lo que es ser ciudadanos de una nueva nación, ¿verdad? Así es, porque la nación es espiritual, hermanos. Mire, puesto que Cristo es nuestro Rey, hermanos sacerdotes, somos un sacerdocio real, adquirido, como dice el versículo 9, significa para la posesión propia de uno. Efesios 1:14, hermanos, por eso le digo que Efesios y Primera de Pedro, hermanos, están de la mano.
Lo que estudiamos en Primera de Pedro, haga de cuenta, es como si estuviéramos estudiando Efesios del apóstol Pablo, ¿verdad? Y fíjese bien, Efesios capítulo 1, versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, refiriéndose a esa expresión del apóstol Pablo. Es un gran privilegio, hermanos, ser un hijo de Dios y tener ciudadanía en el cielo, como Pablo lo escribe en Filipenses 3:10. Muy bien, hermanos, pues estos son nuestros privilegios. Estos son nuestros privilegios, hermanos celestiales, hijos de la familia de Dios, piedras en el templo de Dios. ¿Qué otra cosa? Ciudadanos de una nueva nación. Esos son nuestros privilegios y podemos hablar de muchas cosas más. Pero esto es lo que nos arroja el pasaje, hermanos. Nuestras responsabilidades terrenales, ándele, ahí va la cosa que va a doler un poquito más porque nos encanta las cosas del cielo, nos encantan las bendiciones, pero oiga, también hay responsabilidades como cristianos. Mire, letra A, hermanos, voy a leer de los versículos del 11 al 25, hermanos, porque básicamente eso ya es todo lo que nos falta de estudiar. Ya leímos algunos versos, hermanos, pero quiero, por favor, que me acompañe en esta siguiente lectura, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Dice de la siguiente forma: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigar a los malhechores, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Wow, hermanos, esto es algo muy intenso porque Pedro se va a la yugular, hermano, es muy dramático. Pedro, cuando dice en el versículo 11, dice: abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, cuando usted sufre en la fe, que no puede usted a lo mejor dejar ciertas cosas que ya debió haber dejado, son luchas del alma. Son cosas que a lo mejor yo ni me entero como pastor, que cuando lo veo, cuando podemos platicar, cuando lo saludo, cuando lo veo en la iglesia, yo ni por aquí, que usted tiene unas luchas bien fuertes acá adentro. Bueno, Pedro, yo me imagino que en su propia experiencia, todas las cosas que experimentó, ¿no? Sabiendo cómo era, usted lo conoce en los evangelios, y él sabe describir esas luchas, esas tentaciones que luego brincan en el alma, hermanos. Por eso Pedro es muy dramático en su explicación acerca de nuestras responsabilidades terrenales. Mire, voy a hablar sobre la responsabilidad civil, hermanos, que esto abarca de los versículos del 11 al 17 que acabamos de leer.
Letra A, hermanos, responsabilidad civil. Qué interesante es esto. Sometimiento a las órdenes civiles, como peregrinos y extranjeros, extraños y exiliados. Podemos pensar, hermanos, que no tenemos ninguna responsabilidad hacia el gobierno humano, pero Pedro nos dice que tenemos una obligación incluso mayor para obedecer las leyes. El mundo no salvó, el mundo no salvo, discúlpenme hermanos, porque luego como está muy chiquita la letra, tengo que tener mucho cuidado cuando leo, porque luego ando poniendo una letra por otra, pero es cuestión de mi vista, hermanos. Es lo mismo que yo escribo, imagínense. El mundo no salvo observa al cristiano. Tomen en cuenta eso. Por consiguiente, hermanos, mediante el poder del Espíritu debemos abstenernos de los pecados. Entonces, nuestra conducta, o como dice Pedro en el versículo 12, nuestra manera de vivir, debe ser honesta, decente, apropiada. Hermanos, en serio, apropiada. Es una palabrita así sencilla, apropiada. ¿Sí? Porque esta es la única manera de silenciar su charla malévola, ¿verdad? Porque comienzan los comentarios, ¿verdad? Uy, eso que todos los domingos no deja de ir a la iglesia. A mí me dice que se conecta todos los días para ver a su pastor, ¿verdad? Mire, la gente nomás nos está viendo, nos está mirando, porque honestamente, hermanos, saben que hay algo muy especial en nuestra fe, ¿verdad? Entonces, usted acuérdese de esto, hermanos, porque, mire, el versículo 2 enseña, hermanos, que nuestras buenas obras pueden ayudar a conducir a los perdidos a Cristo, y ellos alabarán a Dios en el día de nuestras buenas obras, ellos alabarán a Dios en el día en que Él los visite y los salve. Aunque tal vez no les tengamos respeto a los que están en posición de autoridad, hermanos, debemos respetar el oficio que representan y obedecer las leyes. Mire, sí, hermanos, el cristiano es libre, pero su libertad no es libertinaje. Gálatas 5:18, hermanos, hay un versículo que quiero... Acuérdense cómo empieza Gálatas 5, hermanos, que no volvamos a la esclavitud de la que Cristo nos hizo libres, ¿se acuerda? Bueno, ahora fíjese bien lo que dice el verso 18 de Gálatas 5. Dice de la siguiente manera. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, no necesitamos, hermanos, que la ley nos diga, bueno, que la ley sea nuestro temor para tener que hacer lo que tenemos que hacer. O sea, yo no estoy bajo la ley. O sea, tengo la capacidad de obedecerla porque he sido libre. Eso es lo que quiero que usted entienda, que la libertad que usted y yo tenemos no es para que hagamos lo que nos dé nuestra regalada gana, y al cabo que como yo estoy bajo la gracia, aunque el gobierno diga cosas aquí en la tierra, no le voy a hacer... A ver, espéreme, entiéndame. Usted ha sido libre como cristiano para hacer el bien. Y el bien, hermanos, es hacer lo que el gobierno nos pide cuando estas cosas que nos pide el gobierno no están en contra de su voluntad. Porque yo ya hablé de esto, hermanos, el domingo, cuando el faraón le pidió a las parteras que mataran a los niños varones. ¿Qué hicieron las mujeres? Fua y Sufra. ¿Se acuerda? Pues no le hicieron caso. Dijeron, ¿usted está loco? Pues ¿cómo vamos a matar a los niños? Pues llega el faraón, oigan, ¿por qué no mataron a los niños? Y luego, pues, obviamente Fua y Sufra le mintieron. No, es que como las israelitas no son como las egipcias, ¿verdad? Las hebreas, pues son muy vigorosas, son mujeres muy anchas. Entonces ellas, cuando yo llego, el chiquillo se nos adelanta y ya, pues ya el niño ya no está, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dice uno, bueno, ¿por qué Dios bendijo a estas mujeres? Porque ellas, hermanos, tenían temor de Dios y prefirieron salvaguardar la vida de los niños. Entonces no estamos hablando de eso, estamos hablando de que, mire, mientras, por ejemplo, en esta pandemia, usted y yo tenemos que estar al pendiente de lo que dice el gobierno, que hay que tener mucho cuidado, hermanos, que no hay que salir a la calle, que hay ciertas medidas, que se acercan estas fechas, que el Día del Niño, el Día de la Madre, ¿verdad? Y el gobierno nos dice lo que tenemos que hacer. Y usted como cristiano tiene que obedecer esas medidas, hermanos, porque ese es nuestro papel, esa es nuestra responsabilidad civil, que hay que ir a votar para elegir a nuestro presidente, para elegir lo que usted tenga que votar. Pues hay que ir, hermanos.
que está en la escuela y que hay que saludar a la bandera. Claro, saludamos a la bandera, cantamos nuestro himno nacional porque formamos parte de un país que tiene una identidad ante otros países, que tiene su bandera, tiene su himno nacional, tiene su constitución. Usted la debe de conocer, hermanos, porque, bueno, y el cristiano debe de dejarse conocer por eso. El cristiano, esa es su responsabilidad civil, hermanos. Así es. Entonces, en Romanos 13 también Pablo nos dice, hermanos, que Pablo nos da consejo también sobre este asunto. Ahí tiene mucho usted que leer. Letra B, hermanos, letra B. Y ya con esto vamos a ir cerrando el capítulo 2 de Primera de Pedro. Responsabilidad de siervos ante sus amos. Responsabilidad de siervos ante sus amos. Versículos del 18 al 25. Hermanos, mire, Pedro habla aquí a los siervos que eran salvos, y mientras que las iglesias, Pedro habla aquí de los siervos que eran salvos y miembros de las iglesias locales. Efesios, leamos también Efesios 6 del 5 al 8, lo voy a leer rapidísimo, hermanos, porque todo esto es complementario para que entendamos la responsabilidad de los siervos, ¿verdad? Y Colosenses 3:22, ahí usted también lo debe tener en su Biblia, ¿no? 6 del 5 al 6 dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Es que usted, cuando usted está bajo cierta un patrón, un jefe, usted debe de respetarlos. Mire, yo cuando he recomendado a mucha gente a trabajar en ciertos lugares, yo siempre les digo, usted nunca se convierta en un problema para su patrón, usted conviértase usted sea un problema menos para él y hágale la vida fácil al patrón, porque luego el patrón está muy enojado, está iracundo. ¿Sabe por qué? Oiga, pues claro, pues si uno no hace su trabajo, hermanos, ¿cómo no se va a molestar? Pues de eso depende su economía, ¿verdad? Entonces, pues sí, hermanos, la presión de ellos no se compara a la que usted tiene cuando usted solamente hace una sola cosa, y este hombre pues tiene responsabilidades de darle ser la fuente de trabajo de muchas familias, y a lo mejor usted nada más es una, y dando lata, ¿verdad? Y quejándose. Yo siempre les digo, cuando usted vaya a su empresa, usted vaya con la mentalidad de ser un granito, quizá de muchos trabajadores, pero usted haga lo que tenga que hacer y no sea un problema más de los que a lo mejor ya hay. Que sí, a lo mejor nos van a hablar bien feo, hermanos. Mire, yo estuve trabajando en lugares en donde había patrones muy, muy agresivos, muy groseros. Y pues obviamente uno se enfoca en su trabajo, hermanos. Dice uno, bueno, pues quién sabe qué problemas traerá, ¿no? Llegan a las empresas bien enojados. Quizá a lo mejor tienen unos problemas personales bien duros y no lo sabes, no sabemos. Pero bueno, aquí por eso Pedro, más allá de quedar bien con él, es quedar bien con Dios, hermanos, porque es una forma de glorificar a Dios. Por eso Pablo dice que hay que hacerlo con sencillez, dice, no sirviendo al ojo, no sirviendo al ojo. Obviamente, pues nos ven, pero acuérdese que el que lo ve, aunque usted esté encerrado en el baño, es Dios, hermanos. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Qué bonito pasaje, Colosenses 3:22 también, hermanos. Fíjese bien, le leo lo siguiente, Colosenses 3, aquí está. Dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es Pablo finalmente el que tanto dice en Colosenses una cosa, como lo dice también en Efesios, ¿no? Entonces igual, es el mismo consejo. Muy bien, hermanos, es interesante notar, hermanos, que ni Pedro ni Pablo atacan la esclavitud como institución, o sea, no están haciendo un levantamiento ahí, ¿verdad? Civil acerca pues sí, hubo una guerra civil en Estados Unidos donde se abolió la esclavitud legal. Más bien, hermanos, anima a los esclavos a ser cristianos devotos y a obtener su libertad si podían. Oiga, había gente que obtenía su libertad, hermanos, por buena conducta. De hecho, hacían pacto, o sea, decía, yo creo que no había mayor
recompensa de un amo hacia su esclavo que darle la libertad. Y muchas veces estos se regresaban o le decían, mira, ya no soy tu propiedad, pero voy a trabajar contigo, porque pues ¿a dónde me voy? ¿Verdad? Entonces, muchos amos muy agradecidos lo que les daban eran su carta de libertad. Decían, mira, tú ya eres libre, si quieres te puedes ir a otro lado, puedes hacer otras cosas, yo ya no me perteneces, porque antes así era, hermanos. Entonces, de alguna forma había una recompensa, pero sobre todo la satisfacción y la bendición de glorificar a nuestro Dios también siendo esclavos. Mire, los siervos deben mostrar sumisión y reverencia a sus amos, incluso si estos son irrazonables y difíciles de tratar. Este mismo principio se aplica a los trabajadores del día de hoy, hermanos, a los trabajadores del día de hoy. Mire, a menudo los supervisores inconversos tratan de señorear sobre los empleados cristianos y perseguirlos de diferentes maneras. Lo más difícil de hacer es desquitarse. Más bien, lo más fácil de hacer es desquitarse, hermanos. ¿Y cuántas películas no han salido últimamente donde los empleados se desquitan con sus patrones, verdad? Es desquitarse, pero esto es un método equivocado. Pedro explica que todo el mundo, salvo o perdidos, puede y debe soportarlo si el castigo es por sus faltas. Solo un cristiano, hermanos, puede hacer bien y soportarlo si sufre injustamente. Nótese, hermanos, esta importante palabra, injustamente. Porque Pedro no nos dice que busquemos excusas para sufrir. Habla sobre el sufrimiento por el nombre de Cristo. Y bueno, vienen ahí por ahí unas recomendaciones bíblicas, algunas citas bíblicas. Sufrimiento, hermanos, cuando no hemos hecho nada malo, sino que hemos dejado que brille nuestra luz. La palabra griega para aprobación y aprobado en los versículos del 19 al 20 es la misma que se usa para gracia. ¿Qué gracia se muestra si soportamos sufrimiento por nuestras faltas? Se necesita gracia verdadera para soportar cuando uno hace el bien, pero de todas maneras se nos trata mal. Y bueno, viene otra referencia bíblica de Lucas capítulo 6 del 32 al 36. Léalo en casa, hermanos, para que usted se siga enriqueciendo de todo esto. Pedro fíjese bien, hermanos, la conciencia delante de Dios como una razón por la cual los cristianos sufren injustamente. Porque usted y yo tenemos una conciencia divina, como el día que José tuvo que huir de esta mujer, hermanos, que decía, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios cuando esta mujer le puso un 4, ¿verdad? ¿Se acuerda? Acuéstate conmigo y no sé qué, era la esposa de su jefe. Y José, ¿qué hace, hermanos? Inmediatamente actúa en virtud a su conciencia divina, porque en primer lugar él dice, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Tú eres la esposa de mi patrón. Y entonces, ¿qué hace? Corre, huye. Bueno, termina desnudo, ¿verdad? Porque esta mujer le arrancó la ropa. Y todavía, hermanos, esta mujer, hermanos, como hoy en día pasa, como ese video donde una mujer es grabada, según ella, regañando a sus hijos, dándoles una lección, y guay, los bota en un oxxo y se va, hermanos. Entonces cuando regresa, un hombre le reclama y le dice, oiga, ¿por qué usted hace eso? Son niños, unos chiquitos, hermanos. Los niños a llore y llore, dice, hoy la voy a reportar con las autoridades, esto es muy peligroso. Imagínense, una de esas, ella regresa por ellos, según ella, para darle una lección a los niños, y resulta que alguien más se los llevó. Imagínense qué peligro, ¿no? Entonces esta mujer, ¿sabe qué hace, hermanos? Se pone a perseguir al hombre y empieza a gritarle a la gente, me tocó. Imagínense, hermanos, yo conocí un caso, hermanos, de una mujer cristiana, bueno, que dice que es cristiana, que el marido no, ¿verdad? Mire, el marido, hermanos, muy buena persona. De hecho, yo tengo contacto con esta persona. Resulta que pues tuvo un problema ahí matrimonial, hermanos, pues total, se separaron, él ya tiene otra persona, y la mujer pues no lo puede perdonar, hermanos, no lo puede perdonar. El punto es que un día lleva a la hija a la casa y la mujer sale bien enojada porque pues no llegó a la hora que ella quería, ¿verdad? Y no sé qué, y no le dejó dinero y que no sé cuánto. Entonces este señor le va a entregar unas cosas a la esposa toda enojada. Pero la mujer estaba tan iracunda porque resulta que cuando fueron a dejar a la hija, este hombre venía con la esposa, ya la otra persona, y se enojó tanto que se le fue a los golpes. Entonces el ex marido lo que hace es, oye, tranquilízate, ¿no? O sea, yo no vengo a pelear y no sé qué. Entonces, como estaba tan frustrada esta mujer, empezó a gritar, hermanos, pero como loca,
que el exmarido la estaba golpeando. Imagínense nada más, hermanos. ¿Sabe qué pasó? Salieron todos los vecinos a golpear al exmarido. Imagínense nada más, hermanos, qué cosas pasan. Y bueno, eso mismo pasó con José en Génesis 39. ¿Qué hizo la mujer, hermanos? Lo metió a la cárcel 2 años de manera injusta. 2 años a la cárcel a José por temer a Dios. Pero me encanta porque este capítulo 39 dice constantemente, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. Acuérdese de eso, hermanos. Vamos a vivir cosas injustas, claro, hermanos, nos van a... mire, yo le decía el otro día a mi esposa, estamos en la era en donde se viola el 3er mandamiento, no levantarás, no, es el 7º mandamiento, si mal no recuerdo, cuando dice que no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Se viola cada rato, hermanos. Es algo que es tan barato, hermanos, meter a la cárcel a alguien injustamente, es tan barato difamar a alguien, hermanos. Ahora con esto de las redes sociales, hermanos, olvídese, hermanos, cuídese mucho. Que hablan mal de usted sin conocerlo y ya le están diciendo que es un violador, que es un golpeador y no sé qué. Mucho cuidado, hermanos, Muy bien. Entonces, la conciencia delante de Dios, hermanos, como una razón por la cual el cristiano sufre injustamente. El versículo 21 da una segunda razón. Los cristianos han sido llamados a sufrir. No debemos esperar que nuestras vidas sean un lecho de rosas, ni debemos sorprendernos cuando vengan las pruebas. Jesús prometió, hermanos, que sus seguidores serían perseguidos por causa de su nombre. Por causa de su nombre, hermanos. Mire, Pedro entonces señala a Cristo como nuestro ejemplo en el sufrimiento. ¿Sí? Pedro señala a Cristo como el ejemplo de nuestro sufrimiento. Nos enseña que somos salvos por seguir a Cristo. El pecador está muerto y un muerto, hermanos, no puede seguir a nadie. En sus sufrimientos sobre la tierra, Cristo es nuestro ejemplo de cómo soportar y glorificar a Dios. Dice Pedro que cuando le decían groserías, él no decía absolutamente nada. No se vengó. Oiga, Jesús, haciendo esto, pudo haber llamado a una legión de ángeles para darle una paliza a los romanos y así desaparecer la tiranía del pueblo romano. Pero era parte del plan que el Señor Jesús sufriera, pero tampoco eso significaba que él pudiese tomar una decisión equivocada, hermanos. Por eso Jesús no pecó, hermanos, sino se quedó callado. Así es, hermanos. Entonces, Pedro fue, hermanos, testigo de los sufrimientos de Cristo. Más adelante lo vamos a leer, capítulo 5, verso 1, ¿verdad? Sabía que su Señor no había cometido pecado alguno y que lo condenaron injustamente. Miren, la palabra actitud y obra, nuestro Señor sentó un ejemplo perfecto para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? En tanto en el tema de la actitud y en el tema de cómo hacerle, Jesús, vaya y conozca a Jesús, vaya y vea qué pasó con Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo lo escupieron, lo golpearon, bueno, una cosa tremenda. No discutió, no se desquitó, no insultó a sus acusadores después que le insultaron. Simplemente se encomendó a su Padre y le dejó el resultado a él. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¡Qué tremendo! Puesto que Jesús vive en nosotros, hermanos, nos puede capacitar para actuar como Él actuó en el mundo, cuando el mundo nos persigue. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago, ¿cómo dice el versículo? Lo voy a leer rápidamente, hermanos, para terminar bien este versículo. De repente me lo sé de memoria y a veces se me olvida cuando no debería olvidarse, ¿no? 2:20, hermano, lo voy a leer nuevamente. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Precioso pasaje. De nuevo Pedro, hermanos, nos lleva a la cruz, de los versículos del 24 al 25, que ya son los versículos finales de este capítulo, recordándonos que Cristo murió por nosotros
y que nosotros morimos con Él, como luego lo leemos allá en Romanos 6, cuando estudiamos el tema del bautismo, leemos mucho Romanos 6, porque cuando leemos Romanos 6 y nos vamos a bautizar, vamos a las aguas bautismales, entendemos el significado del bautismo, ¿verdad? Nuestra identificación con Cristo, hermanos, en su muerte, capítulo 2, verso 24, y en su resurrección, capítulo 1, verso 3, hace posible que vivamos en rectitud, hermanos. Hemos sido sanados de la enfermedad, del pecado mediante su sacrificio en la cruz. El versículo 24, hermanos, se refiere a la sanidad del alma en el perdón de los pecados, ¿verdad? Como, mire, sí nos atacan al alma, hermanos, pero ya nuestra alma está sana. Nuestra naturaleza es otra. Ahora en Cristo, hermanos, podemos hacer cosas diferentes en virtud de que hemos sido renacidos, somos nuevas criaturas, hermanos, y ahora tenemos una identidad celestial, una nación celestial. Por eso cuando estamos aquí en la tierra, hermanos, pues, mire, hay gente que se afana tanto con las cosas materiales, se afana tanto con un futuro sin guerras. Cómprese una silla porque se va a cansar esperando de pie. Eso no va a pasar en la tierra, hermanos. Estas cosas un día se van a acabar, hermanos, y lo único que va a prevalecer son las promesas divinas. La palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos esperanzas de otro nivel, hermanos, como para estar aquí aferrados con cosas materiales en el mundo. Muy bien, hermanos, entonces, el cuadro del pastor y las ovejas, en el versículo 25, hermanos, debe haber significado mucho para Pedro, puesto que había oído a Jesús enseñar sobre el buen pastor. ¿Se acuerda? Juan capítulo 10. Y puesto que Jesús le había ordenado que apacentara a sus ovejas. ¿Se acuerda? Juan 21, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿no? Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor Jesús. El pecador, hermanos, perdido, es una oveja descarriada, como dice Isaías 55, verso 6, y cuando también Lucas hace referencia de las ovejas en el capítulo 15. Pero Cristo, el pastor, le busca y le salva. La palabra obispo, que menciona Pedro en el verso 25, ¿sí? Cuando dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, la palabra obispo, ¿sí? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Significa supervisor. Alguien que te está, mira, viendo. Dios te mira. Sabe de qué cosas tienes necesidad. Cristo nos salva. Luego nos vigila para guardarnos del mal. O sea, Él ya te salvó. Ya el Señor está siempre con nosotros y siempre nos está vigilando, nos está cuidando. Pedro, hermanos, ha llenado este capítulo con impactantes imágenes del creyente. Pedro dice, somos bebés alimentándonos de su palabra, piedras vivas en el templo, sacerdotes en el altar, generación escogida, pueblo adquirido, nación santa, el pueblo de Dios, extranjeros y peregrinos, discípulos siguiendo el ejemplo del Señor y ovejas que cuida el pastor. Se dio cuenta de todas esas formas en las que Pedro, hermanos, llena el capítulo de imágenes de cómo es el creyente. Hermanos, la vida cristiana es tan rica, hermanos, y plena, que se necesita de todas estas comparaciones y muchas más para mostrar cuán maravillosa es la vida cristiana. Y de cada cosa podemos aprender muchas cosas muy prácticas, ¿no? Acerca de los bebés espirituales, acerca de piedras en el templo. Bueno, hay mucho que hablar en cada uno de estos aspectos. Pero ahora entonces, hermanos, ¿qué aprendimos el día de hoy? 2 cosas. En virtud a lo antes que aprendimos del capítulo 1, hermanos, que tenemos una esperanza viva, hemos sido renacidos, que hay que vivir en santidad y muchas cosas que ya hablamos. Ahora hablamos de algo muy importante que nos va a impulsar a vivir, hermanos, con responsabilidad en la tierra mientras nos vamos con el Señor, hermanos. Pues tenemos una ciudadanía en el cielo, somos parte de la familia de Dios, hermanos. ¿Qué otra cosa dijimos? Somos piedras vivas en el templo, ciudadanos de una nación nueva. Oiga, eso ya nadie se lo quita. Pero
en virtud a ello, hermanos, tenemos que aprender a recordar también nuestras responsabilidades terrenales. No ande criticando a sus gobernantes, ya deje de andar publicando en contra del gobierno, hermanos, porque eso no es propio de un cristiano, eso es propio de alguien que no tiene temor de Dios, de alguien que todo el tiempo está renegando. Que, mire, nadie nos va a dar gusto, al rato va a estar otro presidente, se lo aseguro, va a estar otro, de otro partido, y no nos va a gustar, hermanos. Y por muy bien que haga las cosas en este país, hermanos, mire, no falta que haya una crisis a nivel mundial y las cosas sean igual, hermanos. ¿Pero qué significa esto? Que nosotros no dependemos de eso. Nosotros hay que orar por nuestros gobernantes, por la estabilidad económica, por ser más sabios a la hora de gastar, de administrar lo que tenemos, porque luego también gastamos a morir como si, no sé, hermanos, mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay cosas que son propias del cristiano y una de ellas es someternos a toda institución, ¿verdad? Que es puesta por Dios a superior, dice. Y también si somos parte de una empresa, de algún trabajo donde hay un jefe, ¿verdad? Hay gente que luego dice, no, es que a mí no se me da ser empleado y no se me da estar bajo supervisión, ¿verdad? Bueno, quizá, ¿verdad? Pero a lo mejor porque es un gran empresario, porque es una persona que tiene su propio negocio. Pero hermanos, aún así tenemos que dar cuentas. Aún así tenemos que rendir cuentas, pagar impuestos, pagar un montón de cosas, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes, siervos de Dios. Y lo manifestamos cuando rendimos cuentas, hermanos. Entonces, hermanos, pues sigamos adelante como iglesia, hermanos. Yo le invito a que siga reflexionando en la palabra, no se deje de conectar, siga diezmando, siga ofrendando, sigamos aportando para la obra, hermanos. Y sigamos estudiando, hermanos, la siguiente semana, primera de Pedro, primera carta, epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a hablar cosas que tienen que ver con el matrimonio. Entonces, no se vaya a perder el estudio, va a estar muy interesante, ¿verdad? Y sobre todo, si usted ya tiene un matrimonio y sobre todo con esto del encierro, ¿verdad? Que ahorita está conviviendo quizá más con el marido, con la esposa, con los hijos. Hay que entender todos estos principios espirituales que ahí están en la Biblia, ¿no? Solamente hay que descubrirlos y ponerlos en práctica para que, hermanos, nos vaya bien y en todo Dios sea glorificado y exaltado. ¿Por qué, hermanos? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Bendice los diezmos y las ofrendas que se han de levantar a lo largo de esta semana y pues que tú bendigas y prosperes cada hogar, cada trabajo, Padre, y que sigas sosteniendo tu obra. Gracias por este tiempo que me diste, Padre, de enseñar y de estudiar tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. No se deje de conectar. Acuérdese, mañana conectados, mande videos. Hermanos, en serio, grabe a los niños de la iglesia. Grabe a los niños de la iglesia un videíto de 20 segundos, hermanos, 10 segundos. Maestra Mildred, maestra Lili, maestro Pedro, hermano Pedro. Un saludo a nuestros maestros, hermanos. Ellos también se han esforzado mucho. Y pues no ha sido fácil, hermanos, dejar de estar enseñando la palabra, porque no soy el único que enseña la palabra. Yo soy el pastor, ¿verdad? También soy maestro, pero en la iglesia hay más maestros y necesitan de nuestra oración, de nuestro ánimo. Qué bueno que se celebra el Día del Maestro, ¿verdad? Cuando menos una vez al año. Pero oiga, es un respiro, es una palmadita, hermanos, es un abrazo con el corazón a aquellos que se dedican a la enseñanza, un oficio tan maravilloso, hermanos, tan hermoso. La enseñanza en todos los ámbitos, así sea enseñanza de la palabra, como en el ámbito secular de nuestro sistema educativo. No se vaya a dejar de conectar el jueves, hermanos, a las 8 de la noche. Viernes 6 de la tarde, culto de oración en vivo desde Facebook, ¿verdad? Y a las 12 del mediodía el sábado con nuestro hermano Alexis y el domingo a las 11 de la mañana nos vemos, hermanos. Dios me les bendiga. Saludos, bye.